Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Winston Churchill dijo que la imaginación consuela al hombre de lo que no puede ser, pero el humor lo consuela de lo que es. Quizá por eso el humor existe desde el inicio de los tiempos. Se trata de algo tan humano y ancestral como el miedo y el instinto. Incluso se han encontrado representaciones satíricas de animales en cuevas prehistóricas y gracias a la aparición de la escritura, hoy podemos darnos una idea del humor al que recurrían los hombres de antaño para ver el mundo desde otra perspectiva. Poner en evidencia lo grotesco, feo, ridículo o simplemente divertirse. Estamos en el Foro Falcón de Avenida Eje Central 994. Vamos a hablar aquí de Groucho Marx, Woody Allen, Jorge Ibargüengoitia y algunos clásicos de la literatura con humor. No se mueva, no sé si va a reírse, pero estoy seguro que se enterará de algunos libros que lo harán reír a carcajadas. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Siempre que me preguntan por el humor en la literatura y el cine, respondo rápido. Los hermanos Marx, Groucho, Chico, Harpo y Sebo. Las películas de los hermanos Marx inventaron una forma de mirar la realidad y fabricaron una sensibilidad. Películas como Los Cuatro Cocos, Pistoleros de Agua, Dulce, Plumas de Caballo, Sopa de Pato, Un día en la ópera y un día en las carreras, inventaron desde el principio de los años 30 un tipo de humor sin sentimentalismo, crítico de todo orden establecido y capaz de hacer reír a toda clase de públicos. Es verdad que los Marx se volvieron los niños mimados de los intelectuales. La edad de oro de Groucho, como dijo el escritor John Updike, fue una época desenfadada en la que coincidieron Gershwin, que solía disfrazarse de Groucho para las fiestas, Irving Berlin, que compuso la música de algunas de sus películas, Perlman, que escribió con Groucho algunos guiones, James Thurber y Dorothy Parker. Groucho destacó en ese tiempo por su capacidad para escribir, acompañado o en solitario, guiones, obras de teatro, ensayos, artículos, libros. Esas páginas se concentraron en libros magníficos que pueden conseguirse en español en la editorial Tusquets. A mí me gustan en especial Memorias de un amante sarnoso y Groucho y Chico abogados, publicados, como digo, por Tusquets Ediciones. Además de otro libro magnífico, El ABC de Groucho, editado por RBA, que contiene momentos culminantes de los guiones de sus películas y una historia precisa de las filmaciones. Decía Groucho, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Yo viví mi infancia pues un poco rara. Ya cuando llegué a los 14 años, te platico, tuve mi primera experiencia sexual. A los 18 la repetí, pero con una mujer. El sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír. El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Desde luego, Woody Allen. Entre las muchas influencias que reconoce Allen, se encuentra por supuesto la de Groucho Marx. Woody Allen renovó la comedia cinematográfica de los años 70. El humor en la obra de Allen empieza en el espejo, es decir, en la burla de uno mismo. Esa es una de las novedades de la ironía de Woody Allen. Yo podría ver de nuevo, sin problemas, películas como Bananas, El Dormilón, La Última Noche de Boris Grushenko y desde luego Annie Hall, Manhattan, Selig, Broadway, Danny Rose. Y otras, por cierto. Allen le añadió al humor su contraparte, la melancolía. Se puede reír y casi al mismo tiempo sentir un aire melancólico. Piénsenlo. Después de reír, siempre sobreviene una rara tristeza. Los guiones de las películas de Woody Allen son sin duda una obra literaria notable. En ellas no solo hay un cineasta extraordinario, sino un escritor notable. La editorial Tusquets ha publicado una parte de esa obra divertida, crítica, bien escrita y original. Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, sin plumas, pura anarquía. Si quiere usted tener en un solo tomo la prosa completa de Allen, compre Cuentos sin plumas, también publicado por Tusquets. Dice Woody Allen, qué equivocada estaba Emily Dickinson. La esperanza no es esa cosa con plumas. La cosa con plumas ha resultado ser mi sobrino. Ahora tengo que llevarlo a un especialista en Zurich.
Siempre recuerdo esta frase de la película Bananas: me gusta leer pornografía en braille. Por desgracia, no tenemos indicios claros hasta el momento del humor en las culturas prehispánicas. Sin embargo, cuenta un cronista que cuando llevaron a los indios de las Américas ante las cortes europeas, una de las pruebas para saber si tenían alma o no fue la risa. De modo que frente a ellos desfilaron los bufones, payasos y malabaristas del palacio, pero luego de hacer sus espectáculos, los indios quedaron tan imperturbables como al principio. Sin embargo, al salir de la ceremonia, el obispo que precedía la sesión tropezó aparatosamente con sus ropas y estuvo a punto de caer. Las carcajadas de los indios no se hicieron esperar. Ahora es comprensible que los chistes de un contexto tan ajeno a ellos les resultaran completamente indiferentes, pero algo tan universal como una simple caída les provocara una risa espontánea y festiva. Una de las obras literarias más divertidas es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, de autor anónimo. Se trata de una novela española de 1554, en donde el autor, a manera de carta, narra la vida desde la infancia hasta su matrimonio de Lázaro de Tormes. La novela es divertida y está llena de picardía. Por sus páginas se devela la moralina de la época, el servicio a los amos y la ideología moralizante y pesimista. El autor se burla de toda la sociedad de su época, muestra sus vicios e hipocresías, sobre todo la de los religiosos, al grado que la obra fue prohibida y mutilada por la Inquisición y fue publicada íntegra hasta el siglo XIX. Otra obra divertidísima y trágica al mismo tiempo es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, cuya primera parte se publicó en 1605. Esta novela desmitifica las obras caballerescas muy de moda en ese momento y a través de un personaje desaliñado y soñador se burla de la valentía, el sacrificio y la bondad de los caballeros que solo existió en la literatura. De la mesa de novedades tomemos Otras caras del paraíso de Francisco José Amparán, recién publicado por Almadía. Esta novela de corte policíaco que narra las aventuras del ingeniero Francisco Reyes Ibáñez, profesor del Tecnológico de Monterrey Campos Laguna, pretende adentrarnos en el mundo del cine snuff, en el que de verdad asesinan a gente frente a las cámaras durante hechos y actos pornográficos. En el mundo de políticos corruptos y autoridades solapadoras, aunque la historia apenas se sostiene por hilos muy finos, a punto de romperse, lo que vale la pena rescatar es el humor continuo. Pareciera que el protagonista no pierde el sentido del humor ni las situaciones más escabrosas en las que se involucra. Lo reto a que lea esta novela y me diga si este tipo de humor sigue vigente en nuestra realidad mexicana. Terminando el show se acerca un tipo muy violento, me agarra de la solapa del saco y me dice, mira, si no me haces el amor en el camerino, incendio el teatro. Y le tuve que salvar la vida a 500 personas. En Lo cómico y la caricatura de Charles Baudelaire, publicado por A. Machado Libros en el año 2001, el autor empieza por establecer que la risa es bipolar, sí, como lo acaba de escuchar. Por un lado se trata de un acto humano que incluye un sentido de superioridad, pues cuando uno se ríe de otro, pretende que uno es superior a ese otro. De hecho, durante mucho tiempo se consideró que la risa tenía un origen diabólico. Sin embargo, por otro lado, la risa también representa una de las expresiones más frecuentes y numerosas de la locura, o sea, se le considera un síntoma de debilidad. A partir de lo anterior, Baudelaire afirma que hay situaciones, textos, personas que resultan cómicos en ciertos contextos sociales y culturales. Por ejemplo, digamos, los albures mexicanos son incomprensibles para cualquier extranjero, aunque su lengua materna sea el español. Digamos, de nacionalidad española, colombiana o venezolana. Los albures no son tan familiares, al menos para algunos. Su humor suele ser inaccesible para otros. Por ejemplo, oiga estos nombres: Larry Capinga, Max Camela, Larry Motoda, Sebino Sobretti. Si usted entendió, quiere decir que sabe albures, si no, debe ponerse a estudiar. Pero Baudelaire también llama la atención hacia otro tipo de comicidad. Hay una comicidad grotesca, una universal,
que a veces es trágica, pero que puede desatar la carcajada. No siempre es colectiva, pero suele ser de una efectividad espeluznante. ¿Acaso no hacemos chistes constantemente de las desgracias y catástrofes mundiales? Políticamente correcto o no, el humor y la risa siempre han estado y estarán presentes en el ser humano, pues como dijo Haushofer, el humorismo permite ver a quien lo tiene cosas que los demás no perciben. A principios de los años 60, el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia inició la publicación semanal de breves artículos en el viejo periódico Excelsior, dirigido por Julio Scherer García. Eran ensayos mordaces de un humor desaforado, relatos de viaje, crónicas portátiles sobre la cotidianidad, la burocracia, la Ciudad de México, el discurso fantástico de la política priista, los monumentos, el absurdo cotidiano. Algunos de los libros que reúnen estos textos buenísimos: La casa de usted y otros viajes, Instrucciones para vivir en México, Sálvese quien pueda, todos ellos editados por Guillermo Sheridan en Joaquín Mortiz del Grupo Planeta. Escribe Ibargüengoitia: uno de los más importantes inventores que ha habido en la historia del Distrito Federal es el gran tortero Armando. Inventor de las tortas que llevan su nombre. Su influencia en la evolución alimenticia de los mexicanos es tal que ya nadie se acuerda de cómo eran las tortas antes de Armando. La torta de Armando es una invención barroca en la cual intervienen aproximadamente 25 elementos, entre los que se cuenta el filo del cuchillo y la habilidad del operador para rebanar la lechuga, que deben intervenir en orden riguroso. Si se altera el orden, por ejemplo, si se pone primero el chipotle y después el queso, o si la calidad de algunos elementos falla, lo que se come uno no es una torta de Armando. En un texto de Ibargüengoitia, el escritor recuerda una gran quiromántica que solía vaticinar y adivinar cosas terribles. Veo en la palma de tu mano que te vistes muy mal. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. A ninguna mente bien organizada le falta sentido del humor. Coleridge. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.